Y también quiero comunicarles que el 5 de febrero, miércoles 5 de febrero, iniciamos nuevamente con nuestro programa Yo Leo con Alcance. Este programa que transmitimos a través de Facebook Live estará allí. También lo vamos a estar transmitiendo por YouTube. Así es que empezamos con un nuevo libro, que este nuevo libro es Los Generales de Dios. Es un libro extraordinario. Si ustedes no han leído este libro, léanlo. Si ustedes ya lo leyeron, les invitamos a que lo vuelvan a leer. Es un libro lleno de unción del Espíritu Santo. Es un librazo. ¿Me lo prestas, por favor? Es un librazazazo este. Se los presento. Este es el libro que vamos a estar leyendo. Tiene 12 capítulos de 12 diferentes avivadores. Es este libro. Ustedes lo pueden comprar en la librería que está aquí. Se llama la librería Maná. La librería Maná cuesta 400 y cacho de pesos, 430 pesos en la librería Maná. Si lo quieren comprar en Amazon, cuesta como 1,200 pesos, pero aquí cuesta 430 pesos. De todas maneras, en el chat de Alcance Izcalli, yo les mandé este libro, se los mandé por PDF. Se los voy a volver a mandar por PDF para que el que desee empezarlo a leer lo imprima, arme su propio libro y empiece a leerlo en papel. No lo lean en su dispositivo, porque acaban los ojos. O sea, si ustedes quieren leer ahí, se van a acabar los ojos. Léanlo en papel, así es que imprímanlo y léanlo. Así es que tenemos el PDF para que aquella persona que no tiene ese dinero para comprar, bueno, lo puede imprimir. Le va a costar no sé cuánto dinero imprimirlo, a lo mejor como 50 pesos, no sé, y puede leerlo ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Es este libro. Vamos a empezar el 5 de febrero, evidentemente con el primer capítulo. El primer capítulo es John Alexander Dowie, y ustedes van a tener vamos a platicar mucho acerca de estos avivadores. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, así es que estén preparados, porque verdaderamente va a ser un libro que les va a cambiar la vida, les va a romper la cabeza y les va a traer mucha unción. ¿Ok? Así es que estén al pendiente. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Si puedes abrir tu Biblia, Génesis capítulo 11, verso 1. No sé qué pasó aquí. Ok. La semana pasada estuve hablando acerca de comunicación en la familia. Hoy voy a continuar con este tema de comunicación en la familia. La próxima semana estaré dando inicio a dentro de la serie Aviva mi familia, a una chiquiserie dentro de esta serie acerca de las finanzas dentro de tu hogar, ¿ok? Cómo manejar finanzas, qué hacer con las finanzas dentro del hogar. Es una de las principales broncas que hay en las familias, el manejo de las finanzas. Así es que te estaré dando los principios de la palabra de Dios acerca de cómo administrar y cómo manejar finanzas dentro de la familia. Hoy hablaremos nuevamente de la comunicación dentro de la familia. Es Génesis capítulo 11, verso 1. ¿Están conmigo todos? ¿Sí? Ok. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedras y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra.
Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de aquella ciudad, se llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Amén. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra pueda llegar al espíritu, al corazón de cada persona, hacer una transformación en él, que traiga un cambio en las familias, un avivamiento en la familia de cada persona, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En la conferencia de la semana pasada platicábamos acerca de la necesidad de una comunicación eficiente para poder mantener la unidad de la familia. ¿Lo recuerdan? Hablamos de Adán y su mujer, como la palabra de Dios nos dice que ellos ambos estaban desnudos y no tenían vergüenza el uno del otro. Había un estado de inocencia en el cual no había vergüenza por nada, no tenían ningún tipo de vergüenza. Yo les decía que es muy importante dentro del matrimonio, sobre todo, que el hombre y la mujer podamos comunicarnos todo sin ninguna vergüenza, que podamos estar desnudos, no solamente físicamente, sino en el alma, estar desnudos sin ninguna vergüenza, y poder comunicar absolutamente todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos pasa, de tal manera que podamos mantener la unidad a través de esa comunicación, sin ocultar nada. Cuando ellos pecaron, cuando el hombre pecó, inmediatamente vino la primera respuesta fue tener vergüenza y tratar de ocultar las cosas, tratar de ocultar. La vergüenza es un resultado inmediato del pecado, y el tratar de ocultar es una acción clara de una persona cuando siente que algo no se tiene que saber, cuando algo no tiene por qué salir a la luz. Entonces intentamos ocultar cosas de las demás personas. Cuando esto ocurre dentro del matrimonio, empieza la división. Nunca más Adán y su mujer fueron uno a partir de ese momento, sino que fueron dos personas y dos personas diferentes, y empezó la división. Y empezó todo el dolor y todo el fracaso dentro de las familias. Así es que necesitamos tener una comunicación eficiente, necesitamos no ocultarnos nada, y también hablamos de una comunicación que provenga de una sabiduría divina, que sea pacífica, llena de buenos frutos, no de la discusión que provenga de amarguras y enojos. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, en este tema de comunicación, yo quiero introducir este tema. Acabamos de leer algo dentro de Génesis, y quiero ubicarlos en la historia para que ustedes puedan entender lo que había ocurrido. Acababa de suceder el diluvio universal, en el cual Dios salvó a Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus 3 esposas. Salvó a los animales en aquella arca, ¿lo recuerdan ustedes? Bueno, pues habían transcurrido apenas 100 años
de que el arca había descendido, había tocado tierra, habían salido del arca. Habían transcurrido apenas 100 años cuando se da esta historia que estamos leyendo. Estamos hablando de que estamos en el año 2500 antes de Cristo, alrededor de este año, 2500 antes de Cristo. Así es que Noé tuvo 3 hijos. Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet. De Cam, de la línea de Cam, nacieron 4 hijos que fueron Cus, Fut, Misraim y Canaán. A partir del primero de esos hijos, a partir de Cus, nació uno de los hijos que fueron de los más famosos en toda la historia y uno de los más terribles, a partir de lo cual la tierra se llenó de violencia y de pecado. Su nombre es Nimrod. Así es que Nimrod es nieto de Noé a través de la línea de Cam y luego Cus. Más bien es bisnieto de Noé. Habían transcurrido 100 años. Tenía un bisnieto que es Nimrod. Bueno, pues Nimrod, nos dice la escritura, que fue un gran cazador, fue un hombre fiero y fue el líder fundador de la ciudad y de la torre de Babel. Siendo apenas un joven, convenció a todos de construir esa ciudad y aquella torre que alcanzaría el cielo. Lean Génesis capítulo 10, verso 8, para que ustedes vean lo que les estoy diciendo. La introducción, Génesis 10, 8. Es tantito antes de lo que ustedes leyeron. Y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, del reino de Nimrod. Su comienzo fue Babel, Erec, Accad y Calné, y la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asia y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Así es que es un edificador de ciudades, un líder impresionante que tuvo un reino muy grande. Esto es de otra conferencia completa, pero si ustedes intentan buscar en sus Biblias, cada vez que se habla de la tierra de Sinar, podrán ver un lugar de enorme maldad y pecado. O sea, búsquenlo en sus Biblias, hagan un estudio ustedes, busquen la tierra de Sinar y ustedes podrán darse cuenta de esto. Ok, estos hombres, 100 años después del gran diluvio, Nimrod, todos sus amigos, todos los que vivían en ese momento, tenían muy frescos en sus mentes los relatos que les habían hecho sus padres, sus abuelos, acerca de ese diluvio que había acabado con la humanidad, con todos los gigantes que había en ese momento, cómo habían sucumbido todos ante una gran inundación debido a la maldad que ellos habían desarrollado. Así es que ellos, intentando protegerse de otra posible inundación, otra posible devastación semejante como la que había acabado con sus antecesores, y desafiando a Dios, ellos pensaron una manera de evitar el exterminio y dijeron: hagamos una torre tan alta que pueda llegar hasta el cielo, con la cual si vuelve a llover y se vuelve a inundar esto, nosotros podemos subir en esa torre alta. Tendrá muchas habitaciones, será una torre que tenga departamentos, que tenga todo esto, de tal manera que todos, la mayor parte, nos podamos salvar de un nuevo diluvio, y Dios no va a podernos destruir aunque haya maldad. Aunque seamos malos, Dios no nos podrá destruir. Así es que
Nimrod, igual que todos los demás, no querían ser esparcidos por la tierra. La instrucción de Dios a Noé fue que empezaran a esparcirse y se reprodujeran para llenar la tierra nuevamente de seres humanos. Pero ellos no querían, ellos querían permanecer juntos para protegerse en contra de Dios, para hacer algo con lo cual pudieran alertarse en contra de alguna otra devastación que viniera de parte de Dios. Así es que Nimrod desafió a Dios, convenciendo a toda esta gente para poder hacer esa ciudad y esa gran torre, hasta que Dios trastornó el lenguaje de todos ellos, de tal manera que empezaron a hablar lenguas diferentes, cada uno con sus compañeros, y no pudieron entenderse. La falta de entendimiento entre ellos les produjo división, y después de la división, pulverización entre ellos. Cada uno se juntó con los que escuchaban el mismo lenguaje y empezaron a esparcirse sobre la tierra, tal como a Dios les había dicho que lo hicieran. Así es que de esta porción bíblica yo quisiera que comprendiéramos cosas muy importantes acerca de la comunicación. ¿Está bien? Ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esto con el tema? Bueno, ahorita lo van a ver. Ok, verso 4 que leímos, el verso 4 de la porción bíblica que leímos, escuchen bien. Y dijeron ellos: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Descendió Jehová para ver aquella ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Escuchen bien, el pueblo es uno. ¿Qué vio Dios que tenían ellos? Unidad. Escucha bien, ellos tenían unidad. La estaban ocupando para desobedecer a Dios, pero había unidad. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Primer punto que yo quiero que ustedes vean de esta gran unidad que tuvo toda esta gente después del diluvio fue el acuerdo. Dile al que está junto aquí a ti, dile acuerdo. Un acuerdo es importante, un acuerdo. Quien tuvo la idea de hacer esta torre, según lo que nos dice el capítulo anterior, fue Nimrod. Él es el que tuvo la idea, la supo comunicar, y no solamente comunicar, sino convencer a toda la gente para que trabajara en este proyecto. Es decir, Nimrod les dio una visión hacia dónde trabajar. Todos se convencieron y lograron un acuerdo para empezar a trabajar en esta obra. El acuerdo fue este: edifiquémonos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Suena como una visión, ¿verdad? Edifiquémonos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Todos estaban entusiasmados con este proyecto. El objetivo era compartido entre todos y a todos les llamaba la atención. Tener un renombre era algo que les había inyectado Nimrod como una motivación para trabajar en este proyecto. Así es que la visión, siendo compartida, llegó a ser un acuerdo, llegó a ser un consenso entre todos, y todos empezaron a trabajar entusiasmados y con determinación. Tanto así que Dios dijo esto, dijo, fíjense bien el pensamiento de Dios, dijo: nada les hará desistir de lo que han pensado hacer.
Miren lo que puede lograr un acuerdo. Cuando la gente está convencida, cuando todos tienen una visión en común, cuando hay un consenso de lo que se tiene que hacer y todos están entusiasmados en el proyecto que se tiene que hacer, nada los va a hacer desistir. Puedes decirles que ya no trabajen, puedes persuadirlos a que dejen de hacer las cosas y nada los va a hacer desistir. Todos están con una sola visión, un solo proyecto. Este es el poder del acuerdo. En el acuerdo hay un enorme poder. Logra entusiasmar a las personas para trabajar en esto. El pueblo es uno, dice la palabra de Dios. El pueblo es uno. El acuerdo logra la unidad entre personas diferentes, entre personas con capacidades diferentes, con educación diferente, con talentos diferentes. Estoy seguro que no todos estaban haciendo lo mismo. Había gente que a lo mejor hacía los ladrillos, habían otros que los transportaban, había otros que los estaban ubicando en el lugar correspondiente, había otros que hacían el diseño, y el que hacía el diseño seguía entusiasmado, pero el que colocaba los ladrillos también. Tenían funciones diferentes todos ellos conforme a sus capacidades, pero nadie se sentía inferior y nadie se sentía hecho a un lado. Todos tenían una parte que hacer. Cuando hay un acuerdo, la distribución de las funciones y la distribución de las cargas es algo muy sencillo de hacer, porque todos están de acuerdo, porque todos quieren colaborar, porque todos quieren estar en ese proyecto. No cuesta trabajo distribuir las cargas, porque todos están entusiasmados. Eso es lo que hace un acuerdo. Un acuerdo logra la unidad. En la familia es muy importante tener acuerdos para ir hacia una sola visión, ir hacia un solo objetivo. Cuando no hay acuerdos, cada quien puede ir hacia donde mejor le parezca. Cuando no hay acuerdos, cada uno tiene su propia visión. Cuando no hay acuerdos, no hay unidad. Lo que hay es división. El acuerdo logra unidad. Dile al que está junto a ti: el acuerdo logra unidad. Si estás junto a tu familia, diles: necesitamos ponernos de acuerdo. Necesitamos ponernos de acuerdo en los proyectos, necesitamos ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, necesitamos ponernos de acuerdo en una sola visión. Así es que el acuerdo es importantísimo para la vida familiar, pero sobre todo para un matrimonio. El matrimonio tiene que estar unido. Esta es la visión de Dios para un matrimonio, que fueran uno solo. Tanto así que hasta les puso un solo nombre. A la primera pareja no les puso Adán y Eva, Dios les puso Adán a los dos. Adán fue el que le puso a su mujer Eva cuando ellos habían pecado. Así es que la visión de Dios es que ellos fueran uno, y el acuerdo logra la unidad entre personas diferentes. En un matrimonio es claro que son personas diferentes, educados de manera diferente, en familias diferentes, posiblemente con niveles económicos diferentes y con educaciones totalmente diferentes. ¿Cómo se puede lograr la unidad? Bueno, Dios los hace uno, los hace un solo espíritu. Ese es un principio muy importante. Pero el segundo es logrando acuerdos. El acuerdo logra unidad, entusiasmar a todos los que están trabajando dentro de ello. ¿Está bien? Ahora bien, el punto neurálgico del acuerdo, el punto estructural del acuerdo, si ustedes lo leen, es que ellos tenían un solo lenguaje. ¿Sí lo leyeron? El punto neurálgico del acuerdo era: ellos tienen un solo lenguaje. Ellos hablaban del proyecto, ellos tenían un solo lenguaje y no hablaban de otra cosa sino del proyecto. Hablaban de cuánto llevaban de avance, cuántos metros llevaban avanzados. El ingeniero había diseñado algo extraordinario y ellos veían esto, tenían esa visión. No hablaban de otra cosa en la mañana, en la tarde, en la noche. Tenían un solo lenguaje. Yo quiero decirles que tener
una comunicación en la que tengamos un solo lenguaje es fundamental para lograr acuerdos entre las personas. Animarse unos a otros en seguir adelante. Cuando las cosas son difíciles, estarse animando los unos a los otros, sabiendo que tenemos una sola visión, es muy importante para mantener la unidad. Dilo conmigo: un acuerdo, un solo lenguaje. ¿Ok? Y tercera cosa que nos dice este pasaje, la tercera razón de esta unidad es la participación. Evidentemente que para lograr tener éxito en cualquier proyecto, lo que se necesita es participación entusiasta y decidida de toda la gente. Todos ellos estaban convencidos en participar en ese proyecto, les habían comunicado aquella visión. Es por eso que la palabra de Dios nos dice con el profeta Habacuc, en el capítulo 2, verso 2 del profeta Habacuc. Si ustedes no lo han leído, léanlo. Sí está en la Biblia, no es apócrifo. Capaz que ustedes dicen: ay, Habacuc, eso no me suena a nombre de la Biblia. Sí, está en tu Biblia. Habacuc capítulo 2, verso 2 dice: y Jehová me respondió, dice Habacuc, y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le estaba instruyendo a Habacuc, un profeta que se quejaba de la situación en la que estaban viviendo. Se quejó con Dios de la situación que ocurría en su nación. Y entonces, cuando terminó de quejarse, desafió a Dios y le dijo: ok, ya me quejé, ahora me sentaré y voy a esperar a que Dios me conteste acerca de mi queja. La contestación de Dios fue esta: ¿no estás de acuerdo con lo que estás viviendo? ¿No? Ok, escribe la visión. Escribe cómo sí debería de ser. Escribe qué es lo que deseas. Escribe lo que desearías vivir. Escríbelo. Yo quiero decirles a las familias: ¿no están de acuerdo con lo que están viviendo? Pues entonces escriban cómo debería de ser. Escriban cómo debería estar la familia. Escriban cómo debería de estar la economía. Escriban cómo deberían de estar los hijos. Escriban cómo deberían de vivir ustedes, cómo deberían de comunicarse. Escribe, mujer, cómo te gustaría ser tratada, y escribe, hombre, cómo te gustaría a ti vivir en tu familia. Escriban una visión. Si no estás de acuerdo, escribe la visión. Yo quiero decirles que una visión, una fuente importantísima de una visión, es la insatisfacción. Si tú no sabes cómo escribir una visión, es muy sencillo. Primero escribe con qué no estoy de acuerdo. Y ojo, si están aquí, fíjense bien que la visión de Habacuc nació de una queja, nació de una insatisfacción. Si tú no estás de acuerdo con algo, escribe la visión. Y si tú no sabes cómo escribir una visión, primero piensa con qué no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que en mi familia ocurra esto. No estoy de acuerdo que mi esposo haga esto. No estoy de acuerdo que mi esposa haga el otro. No estoy de acuerdo que mis hijos estén así. No estoy de acuerdo que la economía ande acá. No estoy de acuerdo con esto. Escribe todas las cosas con las que no estás de acuerdo, todas tus quejas. Estoy seguro que para escribir quejas, eso sí eres bueno. Estoy seguro que como vas a escribir tantas, agárrate 3 o 4 hojas, porque para las quejas somos re buenos. Entonces, para escribir una visión, no. Ahí cuando yo les digo escriban una visión, todos se quedan no saben qué escribir. Pero cuando les digo escriban todo con lo que están ustedes inconformes, no, hombre, hasta sale humo de lápiz. De tantas cosas que pueden ustedes rápidamente escribir. Bueno, a partir de la insatisfacción que ya escribiste, empieza a escribir como si debería de ser.
¿Sí me están siguiendo? Ahora, escribir la visión no es todo. Dios le dice a Habacuc: escribe la visión y paso número 2, públicala. Hazla pública. Si tú te quedas con tu visión y dices: sí, es que así debería de ser, sí, así, Señor, así es como debería de ser, yo te lo pido, mira, aquí está mi visión, aquí tú y yo, mira, ya lo sabemos, Señor, yo te pido. No. Paso número 2, ¿qué es? Públicala, comunícala, que todos sepan en tu familia cuál es la visión. Yo tengo esta visión. Nimrod lo hizo, impregnó de una visión contraria a la voluntad de Dios, pero impregnó a todos de una visión, tanto así que todos ya estaban comprometidos con ese proyecto. Imagínate que tú publicas tu visión en tu familia y les dices: ¿y si vamos para acá? ¿Y si esta familia es así? ¿Y qué tal que a todos les gusta? ¿Y qué tal que tus hijos participan y dicen: oye, ¿y si le cambiamos esta palabra por esta? ¿Y si le ponemos aquí esto en lugar de esto? Oye, y empiezan todos a participar y llegan a tener una visión en la que todos estén de acuerdo. Te digo una cosa: lo que acaban de hacer es unidad en la familia. Y ojo, ¿si están conmigo? Jehová le dijo: ¿estás en desacuerdo? ¿Estás quejándote de las cosas? Pues escribe la visión y públicala. Ahora, tercera cosa: no te desesperes al ver que va a tardar tiempo en llegar. No te desesperes, tienen que trabajar para ello. Cada visión requiere trabajo, cada visión requiere que todos estén comprometidos y todos participen. ¿Está bien? ¿Sí me están siguiendo? Dice aquí que la visión tardará por un tiempo, pero cuando haya pasado ese nivel, esa cúspide en la curva, dice: se apresurará hacia el fin. No sé si ustedes puedan entender esto, pero esto es una asíntota, ¿ok? Se tarda en subir, pero de repente ¡fum!, llega hasta su punto. Podría ser una ecuación logarítmica esta. Se tarda poco y luego ¡pum!, rápidamente crece, ¿ok? En lo que todos se convencen, en lo que todos empiezan a trabajar, en lo que todos se entusiasman, eso tarda un tiempo, pero dice: se apresurará hacia el fin. Y esa visión no mentirá, se va a cumplir. Si todos están de acuerdo, si todos están convencidos, se va a cumplir. Y ojo, ¿si están conmigo? Dile al que está junto a ti: necesitamos un acuerdo. Dile a tu familia: necesitamos un acuerdo, necesitamos una visión, necesitamos compromiso, necesitamos hablar una sola lengua. ¿Les parece bien? ¿Sí están aquí? ¿Ya están muertos de frío o qué? Pues están congelados, están freeze. Ok, ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando Dios se dio cuenta de que nada los iba a desviar de sus propósitos, nada, dice: el pueblo es uno y nada va a poderlos desviar de ese propósito. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice: descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda a su compañero. Así fue como Dios los esparció sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cómo dejaron de edificar? ¿Cómo se acabó la unidad? ¿Cómo entró la división? ¿Cómo? Confusión. A ver, otra vez. Confusión acaba la unidad. La confusión termina los acuerdos. La confusión detiene las obras.
¿Cómo se puede acabar con una familia y el diablo lo sabe? Confundiendo, trayendo confusión. Por eso fue llamado aquella ciudad y aquella torre fue llamada Babel. Babel significa confusión. Algunas familias podrían ponerle ese título en la entrada de su puerta. Algunos podrían poner en la entrada de su puerta: bienvenidos a Babel. Aquí nunca nos ponemos de acuerdo. Aquí cada quien jala para su lado. Aquí todos estamos esparcidos. Aquí no hay unidad. Cada quien trae su propio rollo. Welcome to Babel. Hijo, podrías poner un tapete que diga Welcome to Babel. No es una buena idea para todos los chavos que quieren hacer negocios. Hagan un tapetito que diga Welcome to Babel. ¿No? ¿Por qué no? Los venderían como pan caliente. ¿Se imaginaron ya la confusión? ¿Se imaginaron lo que empezó a ocurrir? Antes hablaban un solo lenguaje, pero ahora uno le decía al otro: pásame un ladrillo, y el otro decía: ¿de qué me hablas? El otro no se entendía, nadie se entendía con el otro. Entonces se generó un relajo impresionante entre ellos que les hizo dividirse y agruparse por lenguajes. La primera gran agrupación que hubo en esta historia es por lenguajes. La gente empezó a agruparse por los lenguajes. Cuando empezaron a darse cuenta que algunos hablaban un lenguaje común, se agruparon y entonces empezaron a esparcirse, empezaron a irse hacia diferentes lugares, pero con un lenguaje común. Muchísimos de todos esos lenguajes que ocurrieron ahí pues ya dejaron de existir. Se llaman lenguas muertas, y otras evidentemente crecieron impresionantemente, se hicieron populares hasta nuestros tiempos, en que tenemos ciertos idiomas y dialectos, pero a nivel mundial predominan algunos, ¿no? Digo, el chino, por ejemplo, es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Será porque una quinta parte de la población mundial son chinos. Sí, es una quinta parte, ¿verdad? Una quinta parte de la población mundial son chinos, y algunos otros hasta lo hablan. Aquí tenemos algunos ejemplares que hablan chino, aunque no son chinos. El inglés es otro idioma pues mundial por su nivel comercial. El español por la cantidad de gente que lo habla. El reino de Castilla conquistó toda la parte de América, así es que trajeron el castellano a toda esta región. Si en el tratado de Tordesillas se hubieran hecho un poco más hacia la derecha, se hablaría portugués, pero ese tratado de Tordesillas logró que toda casi América fuera para el reino de Castilla. Entonces por eso se habla tanto español. El francés también es otro lenguaje popular. El caso es que el día de hoy el lenguaje ya no es un punto tanto de división entre la humanidad, porque habiendo 5 lenguajes predominantes en el mundo, pues si tú aprendes a hablar al menos uno de ellos, ya te comunicas con una buena parte del mundo. Y si como este par saben chino y saben inglés y salen alemán y saben quién sabe cuántos idiomas, pues te comunicas ya como con el 80% del mundo. Esa es una gran ventaja. ¿Sí me entienden? En Europa, una persona común en Europa habla 3 o 4 idiomas, precisamente porque tienen una gran diversidad de lenguajes en un territorio pequeño. Entonces es una necesidad que se tiene hoy día
Y yo puedo decirles, el lenguaje en este momento ya no es un factor de división como lo fue antes, porque esa barrera ha venido lográndose romper a través de, pues, conocer otros lenguajes y poder hablar en otras lenguas. Sin embargo, la confusión sigue en nuestros tiempos, ¿es cierto? Sin embargo, hay confusión. Sin embargo, la gente sigue caminando en diferentes direcciones y cada quien trae su propio rollo. Ya no es el lenguaje. Ahora estamos hablando de ideologías, ahora estamos hablando de religiones, ahora estamos hablando de formas de ser, de culturas, y todas esas cosas son las que hoy día hacen una gran división. Sin embargo, personas comunes, como en el caso de la historia que estamos viendo, personas que tienen cosas en común se siguen agrupando. Ustedes pueden ver que chismosos se juntan con chismosos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Los no chismosos no se juntan con los chismosos, pero chismosos se juntan con chismosos. Groseros se juntan con groseros. Ladrones se juntan con ladrones. Hablan el mismo idioma, tienen las mismas cosas dentro, ¿cierto? Quejumbrosos se juntan con quejumbrosos, y hasta partidos políticos hacen. Así es la historia. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Hoy día ustedes pueden ver que personas con las mismas ideologías se unen, y otros con otras ideologías se unen también. ¿Sí lo han notado? La división que hay en nuestro país y que hay en el mundo entero hoy día ya no tiene que ver con los lenguajes, sino que tiene que ver con pensamientos, con ideologías. Sin embargo, hoy día el mundo entero es Babel. Ahora, hablemos de las familias. Las familias están desunidas hoy día igualmente por principios, por culturas, están desunidos por pensamientos y están desunidos por algo terrible que se dio en el mundo entero, que se le llamó autorrealización. ¿Sí saben qué es autorrealización? ¿Sí saben ese concepto de autorrealización? Autorrealización es que cada persona busque lograr sus propios objetivos y realizarse en la vida como un individuo de éxito. La autorrealización es un principio que salió de la cultura feminista, diciendo que las mujeres tenían el mismo derecho de los hombres de realizarse, de autorrealizarse. Si los hombres podían tener una carrera profesional y si los hombres podían desarrollarse en alguna área, las mujeres también tenían el mismo derecho de poder realizarse en la vida, en una carrera profesional, y de realizarse así. Y entonces todo el mundo dijo, sí, tienen razón. ¿Por qué nada más los hombres van a poder realizarse en una área de trabajo o en una área intelectual? Las mujeres también tienen capacidad y entonces ellas también tienen derecho de realizarse. Lo que no pensaron es que en un matrimonio se tiene que tener una sola visión y no dos. Hoy día, cuando el hombre busca realizarse y la mujer busca realizarse, entonces no hay un acuerdo, no hay una unidad. Ha llegado el asunto tan terrible, tan terrible, que hoy día cuando se está realizando el hombre y se está realizando la mujer, evidentemente llegan momentos en que crecen, en que van a más, en que llegan a instancias altas en sus posiciones de trabajo, en que el desarrollo ya no se encuentra en la misma ciudad. El hombre tiene desarrollo profesional en una ciudad y la mujer tiene desarrollo profesional en otra ciudad. ¿Qué van a privilegiar? ¿Van a privilegiar la unidad del matrimonio o van a privilegiar la autorrealización? La gran mayoría de las personas están privilegiando la autorrealización en lugar de la familia. Hoy día entonces, a través de este asunto de autorrealización,
Hoy nosotros vemos matrimonios divididos, los hijos viviendo con uno, a veces se dividen a los hijos, a veces los hijos quedan con la mamá, los hijos quedan con el papá. Y hoy día, como les he dicho, hoy vemos a hijos que tienen 3 o 4 padres, cuando antes los padres tenían 3 o 4 hijos, ¿no? Es un cambio terrible el que se ha dado en la sociedad a través de formas de pensamiento. ¿Sí me entienden? Llegó Babel, dile al que está junto a ti, dile, llegó Babel, llegó Babel. Y tenemos diferentes formas ya de pensamiento, diferentes objetivos y diferentes formas de hablar. Veíamos la semana pasada que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí lo recuerdan? Así es que el corazón que se está llenando de sentimientos, de ideologías de este mundo, nunca podrán hablar acerca de la palabra de Dios, aunque se lo propongan, como sucedía en el tiempo de los fariseos, intentando hablar la palabra de Dios, pero no podían, no la entendían. Así es que este es un problema importantísimo hoy día en las familias, en la comunicación. Las diferentes cosas que están en el corazón, las diferentes cosas que hemos permitido que estén allí y que nos dan opiniones totalmente divergentes dentro de la familia. Terrible la situación. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros somos cristianos, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar esta situación en nuestras familias? Bueno, pues todos nosotros que somos cristianos tenemos un lenguaje que Dios nos ha dado, que es el lenguaje del Espíritu. Y no estoy hablando de hablar en lenguas. No trates de hablarle a tu esposa, no te va a entender nada. Y si ella te contesta en lenguas también, pues hijo, no. No estamos hablando de eso. Sí, las lenguas es un lenguaje espiritual, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un lenguaje inspirado por el Espíritu Santo, en el cual todos nosotros como hijos de Dios podemos echar mano de Él. Si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces nosotros deberíamos procurar verdaderamente que nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones estuvieran influenciados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios dirige los pensamientos, las emociones de la familia, tendremos unidad de lenguaje, unidad de proyectos, unidad de visiones. El Espíritu Santo no le da a uno una cosa y al otro le da otra. Es uno solo, el Espíritu uno es. Así es que cuando el Espíritu de Dios está dirigiendo, allí hay unidad. Y ojo, si están aquí, ¿sí? Yo quiero decirles algo que normalmente nosotros oramos en cada reunión aquí. Y esa oración es: Espíritu Santo, dirígenos. Espíritu Santo, sé tú el director y tú eres el que mandas, tú eres el que vas adelante, tú eres el que dices qué onda, y nosotros en lo que tenemos que hacer, nosotros te seguimos. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues que los muchachos de la alabanza cantan canciones que, sin saber ellos lo que yo tengo preparado, están en perfecta armonía y sintonía con la palabra. Los edecanes igualmente pueden fluir en lo mismo que se está haciendo. Así es que en la iglesia hay unidad por el Espíritu Santo, porque el Espíritu es uno. El Espíritu no les dice a unos: pues tú haces esto, y al otro le dice: no, pues tú haces lo otro, y entonces cada quien de manera divergente jala para su propio lado. No, así no es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios siempre tiene un rumbo, siempre tiene una visión. ¿Sí me están siguiendo? La palabra de Dios nos dice
que no puede ser interpretada personalmente, sino que el Espíritu de Dios, que fue el que la inspiró, Él es el que la tiene que revelar. De tal manera que la revelación del Espíritu Santo nunca podrá ser diferente en uno que con el otro. Cuando hay divisiones y cuando hay diferencias de revelación, eso no es el Espíritu Santo. Y ojo, sí, ¿ok? Escuchen bien lo que dijo el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 3, verso 1. 1 Corintios 3, 1. Por eso yo les digo, es una pena ver hoy el estado actual de familias y el estado actual de la iglesia, en donde cada uno corre hacia su propia ideología, hacia sus propios criterios. Evidentemente el Espíritu de Dios no es el que lo está dirigiendo. 1 Corintios 3:1, ¿están conmigo? Dice: de manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablarles a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les tuve que dar a beber leche y no les pude dar comida sólida, vianda, porque aún no eran capaces y siguen sin serlo, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes, escuchen bien, habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Escuchen bien, un signo inequívoco de carnalidad es celos, contiendas y disensiones. A ver, pregunto, ¿en tu familia hay celos, contiendas y disensiones? Es más, lo voy a poner con la letra O. ¿En tu familia hay celos o contiendas o disensiones? Si digo y, tú puedes decir no. Las tres no, ok, por separado. ¿Hay celos o contiendas o disensiones? Este es un signo inequívoco de carnalidad. De la misma manera en la que en un cuerpo, cuando algo no funciona, se llama enfermedad. Si no están funcionando los riñones, pues tienes un problema renal, ¿no? Si tienes una infección en la garganta, bueno, pues ahí tienes una enfermedad. Si tienes agua en los pulmones, pues se llama neumonía. Si tienes, no sé, alguna otra cosa. O sea, hay enfermedades. Cuando un órgano del cuerpo no está jalando, no está funcionando, se le llama enfermedad. Yo quiero decirte, la carnalidad es una enfermedad de la iglesia. Eso no es normal. Lo normal en la iglesia es la guía del Espíritu. Lo normal en la iglesia es el Espíritu Santo unificándonos. Eso es lo normal. Esa es la vida correcta de la iglesia. Esa es la norma. Cualquier anormalidad se llama enfermedad. Bueno, la iglesia está enferma de carnalidad. La norma dentro de la familia es la unidad. Tener acuerdos, tener visiones, proyectos, caminar todos hacia el mismo rumbo. Pero cuando hay contenciones, cuando hay divisiones, cuando hay disensiones, esto es una enfermedad. Las familias están enfermas, la iglesia está enferma. ¿Y cuál es la enfermedad? Se llama, ¿cómo? Carnalidad. Carnalidad no es otra cosa sino tomar decisiones de acuerdo a nuestros propios criterios. La carnalidad dio inicio con Adán y Eva. Ahí empezó la carnalidad. Ellos tenían un solo criterio, el criterio de Dios. Pero cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, se abrieron sus ojos para que ellos pudieran tener su propio criterio del bien y del mal. ¿Estás entendiendo? Ahí inició la carnalidad, la separación con Dios. Y la separación entre las familias y la separación entre los seres humanos. Porque dado que cada quien tiene su propia versión, su propia verdad, y cada quien tiene su propio criterio, entonces está bien cañón que nos pongamos de acuerdo.
Y ojo, ¿necesitamos acuerdos? Yo quiero darte la solución. En aquel entonces, un solo lenguaje les dio la posibilidad de un acuerdo. En este tiempo tenemos el lenguaje del Espíritu. Tenemos al Espíritu Santo guiándonos. Tenemos la palabra de Dios. Seamos guiados por el Espíritu Santo. Y les digo, el Espíritu Santo no le va a decir al hombre para allá y a la mujer le va a decir para allá. Hoy día, una de las cosas más comunes que he visto en las tonterías de las iglesias es que la gente dice, es que Dios me dijo, el Espíritu de Dios me dijo que. Y luego dicen cada barrabasada que según esto les dijo el Espíritu Santo. Recuerdo que un día estaba chateando yo con una persona que se había alejado de la congregación, ya no estaba, y estaba yo chateando con esa persona, invitándole a esa persona a que regresara al Señor, etcétera. Entonces la persona esta me dijo, no, yo nunca me he separado del Señor. Ah, ok, está bien, simplemente ya no me congrego. Ah, ok, está bueno. El Espíritu Santo me dijo que yo no necesitaba congregarme. Si Él hablaba conmigo y Él estaba conmigo, no necesitaba yo congregarme. Entonces le dije, ok, a ver, veamos algo. ¿Estás de acuerdo que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo? Sí, claro que sí. ¿Y estás de acuerdo que el Espíritu Santo no se puede contradecir? Decirte a ti una cosa y decir por otro lado otra, ¿verdad? Sí, claro. Le digo, pues mira, en la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y si esto fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿quién te inspiró a ti? Le digo, porque no fue el Espíritu. El Espíritu Santo no te pudo haber dicho a ti una cosa y en la palabra decir una cosa contraria. ¿Sí me entienden? Tenemos la palabra de Dios que es la palabra profética más segura, nos dice el apóstol Pedro. Es la palabra profética más segura. Ante tantos profetas que hoy día dicen ser profetas y te dicen un choro y te dicen un montón de cosas, todos esos profetas, yo quiero decirte que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Yujo, ¿sí estás conmigo? La palabra de Dios te dice que tú has sido redimido. La palabra de Dios te dice que tú ya eres santo, que tú has sido lavado con la sangre de Jesucristo, y te dice que tú ya eres bendito, que eres un bendito de Dios, un hijo de Dios. Eso es lo que te dice la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Que tú puedes tener una visión, que tú puedes caminar en una dirección de éxito. Sí, eso dice la palabra de Dios. Así es que toma la palabra de Dios y empieza a caminar en ella como la palabra profética más segura. Habla la palabra de Dios, cree la palabra de Dios, sigue la palabra de Dios y sé dirigido por el Espíritu Santo. Si en un matrimonio el hombre y la mujer están dirigidos por el Espíritu Santo, les puedo garantizar, no habrá división. Habrán acuerdos, habrá una sola visión. Si el Espíritu Santo le da la visión al matrimonio, la visión no va a ser diferente en el hombre y la mujer. No puede decir el hombre, es que el Espíritu Santo me dio una visión, y la mujer dice, no, a mí me dio otra. Entonces no fue el Espíritu Santo. Bueno, si están aquí, si están aquí. Para esto evidentemente tenemos que resolver ese problema tan terrible que se llama carnalidad. ¿Cómo lo hacemos? Rapidísimo, Isaías 7:14. Isaías 7:14. ¿Cómo le hago para resolver ese problema de carnalidad? ¿Cómo le hago para resolverlo? Isaías 7:14. ¿Están conmigo? Dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. ¿De quién está hablando? De Jesús. ¿Qué sucedería con Jesús? Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ah, caramba, espérame, es Jesús, ¿verdad?
Es Jesús de quien estamos hablando, ¿verdad? El Hijo de Dios, el prototipo de Hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo, ¿es cierto? Guiado por el Espíritu Santo, ¿es cierto? En el poder del Espíritu Santo, ¿es cierto? Y él necesitó comer mantequilla y miel hasta que supo desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto se llama discernimiento espiritual. Esto se llama discernimiento. Yo quiero decirte que el discernimiento no es un don. Bueno, es un don del Espíritu Santo, pero no es algo que se dé, que venga de parte de Dios. Lo tenemos que desarrollar. Discernimiento espiritual tiene que ser desarrollado. ¿Cómo se desarrolla el discernimiento espiritual? Comiendo la palabra de Dios, hasta que sepamos desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Sí están aquí? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo saber que una idea no viene del Espíritu Santo? ¿Y cómo puedo saber cuándo sí viene del Espíritu Santo? Porque ideas te llegan por todos lados, ¿no es cierto? Hay ideas que tu cerebro produce, hay otras que te llegan por influencia y hay otras que vienen de parte de Dios. ¿Cómo sé cuál es cuál? Hay que comer mantequilla y miel para que sepas desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Cómo pudo ser esto Jesús? Escuchen bien. El apóstol Pedro, buena onda con Jesús. Jesús les pregunta: ¿quién dicen la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que no sé qué, bla, bla. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice: wow, Pedro, te felicito, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino esta revelación viene del cielo, del Espíritu Santo te lo reveló. Y te digo, Pedro, que tu nombre es Petros, y sobre esta roca, la roca de la revelación, edificaré mi iglesia. Y Pedro se quedó, wow. Entonces Jesús sigue hablando con ellos y les dice que era necesario, que ya había llegado la hora de ir a la cruz, de padecer. Y Pedro le dice a Jesús: nunca tal te acontezca, ten compasión de ti mismo. 15 minutos después: nunca tal te acontezca, ten compasión de ti mismo. Y Jesús le dice: cállate, Satanás, porque me eres tropiezo. La misma persona habló del Espíritu y a los 15 minutos habló de Satanás. Evidentemente Pedro no tenía discernimiento, pero Jesús sí. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Fíjense bien, dos ideas salieron de la misma persona. Tú no puedes tú no puedes escoger un pensamiento verdadero o falso a partir de la fuente que te lo da. Sí, me estás siguiendo. La fuente no es la manera correcta en la que tú puedes decir esto es verdadero o es falso. Es que lo dijo el pastor, es que lo dijo mi esposa, es que lo dijo mi esposo, es que tiene que ser cierto, tiene que ser bueno. No. Necesitamos discernimiento espiritual para saber escoger lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí me están siguiendo? De esa manera podremos saber qué viene del Espíritu y qué no. ¿Cuáles son ideas personales? ¿Cuáles son ideas de la sociedad? ¿Cuál es influencia? ¿Y cuál es verdaderamente el Espíritu de Dios que nos está guiando? Matrimonios, necesitamos comer mantequilla y miel. Hijos, necesitamos comer mantequilla y miel. Ustedes tienen que ser capaces de poder escoger lo bueno y desechar lo malo.
Una misma persona les puede dar un pensamiento que venga del Espíritu y esa misma persona a los 15 minutos hablar algo que venga de Satanás. Tú tienes que tener el discernimiento para saber cuándo es cuándo. Tú tienes que tener el discernimiento para no hablar palabras de Satanás, para hablar las palabras que son inspiradas por el Espíritu. Pedro no lo tenía, Pedro lo tuvo después. Pero en ese momento las buenas intenciones de Pedro se tradujeron en una palabra inspirada por Satanás. Diferentes lenguajes, carnalidad. Esto es desunión en la familia. Queremos unidad, necesitamos hablar el mismo lenguaje. Lenguaje del Espíritu, la palabra de Dios, la guía del Espíritu Santo. Cierren sus ojos. Padre, yo te doy muchísimas gracias por esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija. Padre, nosotros humildemente rechazamos toda visión, toda idea, toda ideología que no viene de ti. Yo rechazo toda ideología de este mundo, aunque me parezca correcta, aunque me parezca buena, aunque me parezca humana. Yo desecho toda ideología de este mundo que genera división y yo elijo únicamente tomar de ti, tomar de tu Espíritu Santo, tu palabra, ser guiado por tu Espíritu Santo. Yo declaro acuerdos en mi familia, una sola visión, un solo rumbo en el cual estemos, todos participando, todos entusiasmados, todos colaborando, porque somos guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, quita toda desunión, todo problema, Señor, que ha intentado desunir a las familias. Todo espíritu de división, Señor, que sea echado fuera de las familias y podamos, Señor, tener la unificación por la guía de tu Espíritu Santo. Un solo lenguaje, una sola voz hablando en nuestra familia, que es tu Espíritu Santo, que es tu palabra. Nos esforzaremos, Señor, comeremos mantequilla y miel hasta que sepamos desechar lo malo y escoger lo bueno. Muchísimas gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les súper bendiga. Bye bye.